Bueno, muy buenos días a todos, a quienes ya estaban, a quienes se fueron incorporando. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso intersemestral de Seminario de Investigación 1. Me alegra encontrarlos nuevamente. Eh, Hoy vamos a dividir la sesión de clase en 5 grandes momentos. Un primer momento que lo vamos a tener ya ahorita, donde pues ustedes tenían pendiente de la sesión anterior una pequeña reflexión, y era la reflexión de una pregunta: bueno, ¿por qué es importante para un abogado investigar? ¿Por qué es relevante que los abogados realicen investigación? Un segundo momento donde vamos a hablar de la importancia, y más que de la importancia, de los métodos de investigación en ciencias jurídicas. Un tercer momento donde vamos eh, a que ustedes, algunos de ustedes la semana pasada, pues me contaron como cuál era ese interés o esa idea de investigación que tenían, a escuchar a aquellas personas o a aquellos de ustedes, los que quieran, que no nos contaron la semana pasada como esa idea de investigación o ese interés que tenían. Después vamos a hablar sobre la elección en un cuarto momento de la sesión, sobre la elección del tema de investigación. Y pues vamos a terminar, como yo les dije la semana pasada, el día de hoy, lo vamos a hacer en su momento de trabajo independiente, con un pequeño quiz de comprobación de lectura del texto que tenían pendiente para leer el día de hoy. Entonces, no siendo más, voy a darles 2 minutos, 3 minuticos para que organicen sus ideas, para que quienes no han ido por el tinto vayan por el tinto. Y en 3 minutos arrancamos con la primera reflexión del día, y es: bueno, ¿por qué es importante para un abogado realizar investigación? Porque es importante que un abogado investigue. Y el que quiera participar, pues puede ir levantando la mano, y en ese orden le voy dando la palabra. Entonces, en 3 minutos arrancamos con esa primera reflexión. Bueno, porque es importante que un abogado realice procesos de investigación. Julie, adelante con tu reflexión. ¿Por qué es bueno que ustedes, los abogados, realicen procesos de investigación? Gracias, profe. Bueno, pues haciendo la reflexión de la investigación en derecho, pues creo que pues lo relaciono también como un poquito con la psicología en el sentido en que pues las relaciones humanas están en constante cambio y constante transformación. Y creo que pues esto también hace que el abogado necesite estar pues actualizado y como con una base, digamos, real en cuanto que pueda adquirir a través de la investigación. Por eso creo que pues el abogado debe en los diferentes pues campos del derecho, que son muchos en este momento, pues estar pues en una constante actualización de esto, y para eso pues basarse ya en los métodos propios de la investigación, pues como la doctora nos comentaba la clase pasada, en cuanto a los métodos cualitativos y cuantitativos, pues considero que se hace, pues sería pues a mi juicio más cualitativos que cuantitativos, sin dejar de lado pues los cuantitativos, pero pues considero que por tratarse de un tema pues como de en cuanto a las relaciones humanas y demás, pues podría ser más cualitativo. Pero esa sería mi reflexión, la constante transformación y cambios que viven pues los procesos que atiende el derecho en sus diferentes ramas. Gracias. Completamente de acuerdo. Cuando hablábamos la semana pasada de nuestro objeto de estudio dentro de las ciencias sociales, decíamos, bueno, nuestro objeto de estudio es precisamente el ser humano, y el ser humano es tan cambiante que día a día vamos a tener que estar moviéndonos en investigación para poder entender su forma de comportamiento. Y sí, quizá el derecho aplique más los métodos cualitativos, pero a veces también son importantes, y no debemos dejar de lado y desconocer la importancia de la medición y las estadísticas para también tratar de entender algunos fenómenos que se presentan. Grace, adelante con tu reflexión. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, yo veo que el abogado, al ejercer una profesión muy social, porque yo pienso que el abogado siempre debe buscar
va en defensa de la búsqueda de la verdad. Aquí vemos que él debe investigar porque debe saber cómo llegar a esa verdad a través de la aplicación de las normas o simplemente cómo sucedieron los hechos. Entonces también aquí es importante que el abogado sepa investigar cómo, cómo sucedieron, cómo pasó el hecho por el cual yo estoy defendiendo, por ejemplo, y también qué normas debo aplicar, cuáles son las normas vigentes para el momento en que nosotros vayamos a defender a alguien, o simplemente también el juez en su papel de administrador de justicia también sepa cuáles son las normas que debe aplicar, cuáles son los antecedentes jurisprudenciales, por ejemplo. Entonces aquí debe aplicar la investigación para que así pues pueda sobre todo llegar a una decisión justa, ¿no? También es importante para el abogado aplicar una metodología práctica, porque así también él entenderá, el juez, cuál fue la metodología que utilizó para proferir una sentencia, cuáles son las etapas en las cuales uno encuentra, por ejemplo, en las sentencias, primero cuáles fueron los hechos, las consideraciones de la sala, finalmente la decisión. Entonces también esto es una metodología que nos da la investigación para que tanto el abogado que está defendiendo, abogado de las partes, o como el juez entienda que es un método de investigación para llegar a una decisión final. Esa es mi Mencionas reflexión. algo muy importante, Grace, y es la búsqueda de la verdad. El investigador busca la verdad, sí, pero acuérdense también que la verdad es muy relativa, entonces por eso los procesos de investigación también se someten a un proceso de falseamiento, es decir, a un proceso de contrastación por parte de otros investigadores. Y en ciencias sociales, como la nuestra, y Grace lo ha dicho muy bien, el derecho es una ciencia social, no hay una verdad absoluta, hay una aproximación a lo que es justo o a lo que es más verídico, pero la verdad absoluta es muy difícil de encontrarla. Acuérdense que dice el viejo y conocido refrán, hay tres tipos de verdades, la mía, la suya y la verdad absoluta. Entonces la verdad absoluta es muy difícil de encontrarla, pero pues la investigación busca eso, tratar de aproximarse a ella. Rosa, adelante con tu reflexión. Buenos días. Pues bueno, yo pienso que es importante la investigación porque pues nosotros generalmente nos preparamos como, o sea, haciendo la lectura me llevó a la reflexión que realmente hoy en día la academia, digamos, las universidades están más encaminadas a sacar como técnicos en la profesión, ¿sí? En estudiar lo que ya está creado y digamos en el caso de nosotros los abogados en interpretar lo que ya, pues ya se dijo, ¿sí? Y en casos concretos pues aplicar estas normas, saber cómo aplicarlas en cada caso, pero pues la investigación nos lleva a crear nuevas ideas y de pronto nuevos métodos y de pronto hacernos nuevas preguntas de lo que realmente conlleva la práctica de nuestra carrera. Entonces, me parece que la investigación es súper importante, o sea, crearnos como esa cultura de investigación y no quedarnos solamente en lo que ya está escrito, sino ser creadores de nuevas ideas. Muy bien, Rosa. La investigación nos permite generar nuevas ideas, nuevos interrogantes que van a hacer que los procesos de investigación continúen. Acuérdense que la investigación no es estática. De nuestras investigaciones resultan conclusiones que van a permitir que otros investigadores o que nosotros mismos podamos continuar en la búsqueda de las respuestas a aquellos temas que nos interesan o a aquellas situaciones que consideramos como problemáticas. Meliera, adelante con tu reflexión. Listo, muy buenos días compañeros. Entonces, mi reflexión es por qué investigar sobre un caso o área determinada le permitirá al abogado tener elementos suficientes al momento de presentar una demanda o hacer una defensa, que conlleven a involucrar el problema social a nivel general, llegando a demostrar el caso concreto y darle solución al problema planteado.
Además, le permitirá con su estudio, de ser posible, como decía Janet, crear conocimiento, aplicar casos análogos, tener una organización en el momento que va a estudiar el caso planteado, y aparte que podrá investigar pues, los aspectos políticos, sociales, económicos, ambientales, la estratificación de lo que se investiga para conocer el resultado estadístico, no solamente de manera cualitativa, sino cuantitativa, de ese problema objeto de estudio, poder hacer comparaciones y efectivamente darle herramientas, sea en la investigación que esté haciendo para presentar un caso a alguna jurisdicción o simplemente para dejar como conclusiones que puedan permitir a los demás que vengan a investigar o a estudiar saber qué elementos de allí pueden coger para poder determinar y que sean más prácticos y útiles para el caso que se estudie. Quizá en el área del derecho donde más importante es la investigación es en el derecho penal, porque es el abogado penalista, el abogado litigante, quien tiene en sus manos muchas veces la inocencia o la culpabilidad de una persona. Entonces, es aquí donde más debemos tener presente los métodos de investigación también en derecho. Gloria, adelante con tu reflexión. Aló, ¿me escucho? Sí, señora. Bendecido día, doctora, para usted, para todos y todas. Qué pena que no me he podido comunicar porque tenía como problemas con el internet y aún los tengo. A mí me pareció muy interesante porque, no, y es como un pastelito que ha llegado para mí porque yo soy docente del distrito y siempre me ha gustado con los chicos de 11 que establezcan proyectos y en esos proyectos que investiguen. Entonces, por eso les he dicho, primero establezcan problemas, establezcan necesidades, establezcan variables, miren a ver qué se puede investigar, porque es que la investigación es muy buena. Hagan un diagnóstico de la zona, de la parte donde vayan a realizar algo. Y pues, y los que vayan a estudiar determinada carrera, pues organicen ahí su investigación, ¿no? La metodología no solamente llegar de lo general a lo particular, ni de lo particular a lo general, es llegar a los hechos, así como se hace y como lo venimos hablando allá en el derecho, y como decía Julie, no solamente lo cualitativo, sino lo cuantitativo, mirar y hacer ese diagnóstico y mirar qué clase de necesidades hay, cuántas necesidades hay sobre el hecho que ustedes van a investigar. Así como en el derecho, pues no solamente los hechos y los jueces son importantes, es que la investigación es todo, relaciona todo, ya que ella nos lleva pues a un mundo que uno quiere demostrar, como lo decía la doctora, pues es que en penal quien tiene la batuta y la mano es la investigación que realice el abogado o el que quiera realizar la investigación o el que la vaya a realizar. Entonces, para mí esto es muy importante y en la lectura que hicimos sobre las diferentes metodologías es supremamente importante porque es que no solamente la metodología no es la panacea para decir, sí, listo, ya investigué, no, es la forma para llegar a esa investigación, a esos hechos. Yo en las instituciones es muy difícil porque se mantiene una malla curricular y es muy difícil porque pues uno quisiera que estos chicos salieran bien organizados en este sentido, pero no se encuentra ni el apoyo ni de compañeros ni del Ministerio de Educación porque pues se van es por otros lados. Gracias, doctor. A ti, Gloria, y lo más importante es inculcarle a los chicos desde muy jóvenes el amor por la investigación. Muchas veces quizá el principal problema. Que eso es lo que se debiera hacer en la academia. Así. Gracias. Omar, adelante con tu reflexión. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo han estado? Bien, mi reflexión va más encaminada hacia el conocimiento. Digamos que nosotros veíamos a través de la lectura que existen diversos métodos, pero cuando hablamos del conocimiento es conocer un proceso intelectual por el cual se atraviesa o se realiza a través de la construcción del mismo. Este proceso intelectual, digamos que permite desarrollar un modelo más o menos organizado de una u otra manera
que permite concebir el mundo, que permite interpretar el mundo de una manera puntual. Y es ahí donde el investigador pues tiene una relevancia mayor. En el caso del derecho, pues decimos que se aplica el conocimiento y la ciencia a través de lo que se puede concebir del mundo, y podemos decir que este ejercicio se puede hacer a través de las diferentes metodologías que vimos en la lectura, es decir, por métodos mixtos. Yo puedo comenzar con un estudio cualitativo, puede ser un estudio de observación, y a través de este ejercicio comenzar a desarrollar ya elementos mucho más cuantitativos que me permitan el análisis. La relevancia para la investigación en derecho es que al ser una ciencia social que está en constante cambio, permite que el investigador pues conozca de primera mano esos cambios que se están dando y pueda legislar de acuerdo a esos nuevos cambios o a esas nuevas realidades en las que se enfrenta día a día, ¿no? Hace algunos años, ¿quién iba a creer que el río Atrato iba a tener derechos? Digamos que pensarlo hace 20 años era un exabrupto. Hoy día, pues claramente vemos nosotros que ese cambio social permite que las normas se ajusten a esas nuevas realidades. Y que el investigador termina siendo partícipe de los propios cambios, y Sí. eso es muy importante. Acuérdense que en ciencias sociales el investigador tiene un doble rol muchas veces, es el investigador y el de ser parte también del objeto de estudio, ser objeto de estudio de sus propias investigaciones. Y que la ventaja de eso es que pues el tema de investigación es algo apasionante y tú te puedes enfocar en un área que te guste, ¿no? Pues porque la investigación es muy grande, pero uno se puede especializar en una área de investigación que le guste, como bien se mencionaba ahorita el tema del derecho penal, que tiene una relevancia mayor para nosotros. Muchas gracias. Así es. Walter, buenos días y adelante con tu reflexión. Buenos días, profe y compañeros. Para mí, pues la investigación es muy importante porque el derecho está en constante movimiento, el cual varía de acuerdo al lugar, al tiempo y al espacio, ¿no? Y realizar la investigación ayuda a aclarar las formas en las que debe trabajar el abogado para el desarrollo de las sociedades. Eh, es importante la investigación ya que es una herramienta básica que permite que a uno como abogado nos ayuda a conocer o a investigar el tema del interés que uno quiera para ser más objetivo y poder exteriorizar lo que se presume para abordar y desarrollar mejor su trabajo éticamente, ¿no? Porque es importante para mí también la ética, aunque uno constantemente mira que el abogado solamente piensa es como en ganar un caso, en buscar dinero, pero la ética la deja por fuera. Entonces, para mí muy, muy importante. Y ya para finalizar, también creo que esta investigación ayuda para que el individuo, el abogado, sea más, adquiera, como ya dije anteriormente, herramientas, pero que esas herramientas realmente no sirvan como también para tener como más conocimientos y ser como más objetivo en todos los aspectos. Porque a mí me llama mucho la atención cuando he tenido profesores de algunas asignaturas acá en Derecho, y que maneja muchos campos, ¿no? A veces maneja muchos campos socioeconómico, político, inclusive hasta cultural. Entonces, eh, me gusta de que no solamente se enfoquen en una sola, como en una sola asignatura, y que tienen un gran conocimiento, y no solamente como por ejemplo en la parte como de familia o de penal, sino tienen un gran conocimiento que a mí me pasa eso, me quedo como con la boca abierta, hablando coloquialmente, que no esperaba de ese abogado que tuviese eso, ¿no? Que en mi modo de ver, hay abogados que uno encuentra en muchos espacios que solamente se enfocan, es como en la técnica, pero no tienen ese conocimiento investigativo que ayuda más a formar su propio interés y a ser más objetivo en todos los aspectos de su vida. Gracias, profe. Has dicho algo muy importante, Walter, y es el tema de la ética. No debemos dejar de lado que el abogado y todas las profesiones deben ser apegados a la ética y muy estrictos con esto, porque es lo que nos va a permitir realmente hacer justicia, si lo hablamos desde el campo del derecho penal, o por lo menos
que nuestras investigaciones, y lo hablamos desde el campo de la metodología de la investigación, no dañen a nadie, no perjudiquen a nadie, sino que por el contrario se transformen en beneficio para toda la sociedad. Natalie, terminamos con tu reflexión. Bueno, ya para terminar, y no repetir lo que mis compañeros ya dijeron, que todo es importante. Creo que, o la lectura, mi invitación, y creo pertinente decirla ahora, y es que entender que el abogado no solo debe limitarse a su campo de conocimiento, sino que debe pensar en investigar y relacionarse con otras disciplinas. A mí me gustó mucho el ejemplo que hicieron allí, donde se estudió Derecho y Literatura. Me encantó. Entonces, me parece importante que ese llamado persista a abrirnos a otras áreas del conocimiento, y nosotros, por ejemplo, siendo profesionales en otras áreas, creo que es fundamental que encontremos esos lugares comunes e investiguemos sobre ellos, que creo que no es mucho lo que se ha hecho, y ahí estaría un ejercicio innovador de la investigación. Muchos de ustedes tienen otras profesiones, muchos de ustedes ya tienen una profesión de base, y el derecho es su segunda aproximación a la academia. Busquen puntos de encuentro entre sus dos profesiones. Miren cómo el derecho les puede aportar a su otra profesión y su otra profesión les puede aportar al derecho. Maximiliano, muy rápidamente tu reflexión, por favor. Gracias, profe. Sí, pues a ver, ¿por qué investigación en derecho? Yo, pues, teniendo claridad que el derecho como conjunto de principios y normas que regulan esas relaciones humanas en la sociedad y que pues son impuestas de forma coactiva por parte de ese poder público, y que en el Estado pues constituye un ordenamiento jurídico, pues la investigación en derecho surge a partir del análisis de esas circunstancias, aspectos sociales, que pues obviamente con enfoques cualitativos y cuantitativos, como nos ha enseñado usted también, y reuniendo y comprendiendo hechos, determinando problemas legales y los resultados pues deseados de esos problemas, y encontrando información y sustentación legal, y pues analizando y buscando conclusiones. Pues en eso se basa esa investigación del derecho. Muchas gracias. A ti, Maximiliano, y ustedes, bueno, lo dijeron todos, todos compartieron sus reflexiones y hablaron de la importancia pues de esta investigación en derecho, y hoy vamos a empezar esta segunda parte de la sesión de clase hablando precisamente de la investigación en ciencias jurídicas, o de algunos métodos enfoques de investigación en ciencias jurídicas. ¿Por qué en ciencias jurídicas? Primero, porque es lo que estamos, o es lo que nos convoca acá, y es que ustedes son estudiantes de derecho. Y segundo, porque dentro de las ciencias sociales quizá el derecho ocupa un lugar muy importante como disciplina, o una de las disciplinas principales de las ciencias sociales. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer los principales enfoques de investigación en ciencias jurídicas, o repasar los que ustedes ya vieron en la lectura que tenían para la sesión de hoy, que Natalie introdujo de alguna manera con los ejemplos, con un ejemplo en su reflexión. Entonces, acuérdense que Hans Kelsen, que es el padre de la teoría pura del derecho, dice que el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa que es un sistema de normas que regula el comportamiento humano. Y no nos podemos olvidar que el derecho es una ciencia social, y las ciencias sociales lo que hablan o lo que buscan es entender, comprender, mirar el comportamiento de los seres humanos. Ahora, las disciplinas que estudian el derecho, o el derecho penal, el derecho de familia, el derecho marítimo, el derecho internacional público, el derecho civil, lo hacen pensando en su funcionamiento, evolución o eficacia en una sociedad, como el juzgar los crímenes, como el estudiar las relaciones entre los actores del sistema internacional, nos va a permitir mejorar las relaciones de una sociedad, nos va a permitir hacer de esta una sociedad mucho más equitativa. Entonces, esto lo hacen un poco más allá de la norma escrita, lo hacen interesándose directamente en las causas que aquejan a la sociedad, y por esto estas disciplinas se llaman ciencias del derecho. Pero resulta que hay una ciencia del derecho, que es la que solamente se enfoca en estudiar el fenómeno llamado derecho, es decir, el fenómeno legal, el fenómeno jurídico.
entendiéndolo como norma jurídica propiamente dicha. Y esa ciencia del derecho tiene tres grandes enfoques de investigación jurídica o de investigación sociojurídica, como la llaman ustedes y como hay alguna materia dentro de su pensum académico. Y la primera es la investigación jurídico-doctrinal. Y esta es la investigación jurídica por excelencia. Es la que nos permite diferenciar el conocimiento jurídico de otro tipo de conocimiento sociológico, antropológico, económico, de ciencia política, de relaciones internacionales, de teología, de historia, de geografía. Y esta investigación jurídico-doctrinal tiene dos grandes niveles, el nivel hermenéutico y el nivel dogmático. Y es que el nivel hermenéutico se dedica a una sola cosa, a interpretar leyes, a interpretar jurisprudencia, a interpretar eso que dicen esos grandes juristas y lo que dicen los grandes tribunales internacionales. Pero el nivel dogmático se dedica a construir teoría pura del derecho. Era lo que hacía Hans Kelsen, era lo que hacía Luigi Ferrajoli y todos estos grandes teóricos, padres de las teorías del derecho, que fueron los que nos dieron estas doctrinas y estas teorías para estudiar. Hay otro nivel, que es el nivel la investigación jurídico-social. Y es que resulta, y vuelvo y lo repito, como ya lo han dicho algunos de ustedes y como lo empezamos a hablar en la sesión anterior de clase, el derecho se presenta en sociedades humanas. Nosotros somos campo de estudio del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho nace de nuestras construcciones sociales, de nuestra necesidad de regular las relaciones entre los seres humanos, de nuestra necesidad de poner orden en un estado o en un territorio si nos apegamos al concepto de estado de Max Weber. Entonces, pues no es raro que existan investigaciones a las que les interese ver cómo funcionan las normas jurídicas, cómo funcionan las normas penales, cómo funcionan las normas laborales, las normas civiles. Y estas investigaciones pues no son sino parte de esas diversas disciplinas que estudian cómo funciona el derecho, del derecho penal, del derecho civil, del derecho internacional público. Si hay alguna disciplina que se busca y se enfoca en estudiar cómo los actores del sistema internacional regulan su relación con los mares, y eso se llama derecho marítimo, derecho internacional del mar, y esa es otra disciplina. Entonces, a las investigaciones jurídico-sociales, pues les interesa ver cómo viene funcionando el derecho y qué podemos cambiar del funcionamiento del derecho para que la sociedad sea un poco más justa y más equitativa. Y por último, está la investigación jurídico-filosófica. Y son aquellas, este tipo de investigaciones son aquellas que se preocupan por la relación entre el derecho, la moral y algo que mencionó Walter en su intervención, la ética. Y algunas de estas preguntas que se hacen los investigadores jurídico-filosóficos son, bueno, ¿qué debemos entender por principios generales del derecho? ¿Estos principios generales del derecho son capaces de orientar el orden jurídico por sí solos? Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, ¿qué otros elementos o con qué otros elementos debemos combinar a los principios generales del derecho para orientar el orden jurídico? Los principios generales del derecho son universales, es decir, son normas ius cogens, o por el contrario, cada país debe tener unos principios generales del derecho aplicables a su normatividad propia y a su idiosincrasia propia. Los principios generales del derecho son previos al derecho o son consecuencia de las legislaciones, de lo que se legisla en los estados. ¿Qué es castigable y qué no es castigable? ¿Cómo sabemos que debemos castigar un asesinato y no el robo de una gallina, por ejemplo? ¿Qué hace que una norma jurídica sea obligatoria? ¿Qué hace que una norma jurídica de verdad debamos cumplirla y qué nos invita a cumplirla? Y para mí es muy importante hacer énfasis en esta relación entre el derecho, la moral y la ética, porque no se nos puede olvidar que ustedes estudian en una universidad humanista, en una universidad donde la ética tiene una parte importante de su plan de estudio. Nosotros no estamos solamente buscando formar buenos abogados, sino también mejores seres humanos.
Y para mí es muy importante que exista esta relación entre el derecho, la moral y la ética, porque es lo que nos va a permitir hacer justicia o encontrar un verdadero sentido de justicia. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay una relación entre el derecho, la moral y la ética? Hoy en día realmente los abogados practican esta relación. Les voy a dar 3 minutos para que 2 personas compartan su reflexión. Si quieren, levanten la mano, medítenlo ahí entre ustedes y en 2 minutos 2 personitas me van a hablar de qué piensan. ¿Hay una relación o no hay una relación entre el derecho, la moral y la ética? Walter, adelante, ¿qué piensas tú de esa relación existente o no existente entre la ética, el derecho y la moral? Bueno, Ay, profe, ¿se te levantó la no, mano? Dale, no hay problema. pero no importa, pero no importa. Yo creo que sí hay una relación estrecha, ¿no? Porque si hablamos sobre la moral, pues podemos decir que eh, es como el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, ¿no? O también puede ser como las costumbres y las normas que están allí en la moral y por supuesto también en la ética. Entonces, para mí sí hay una relación entre el derecho, la moral y la ética, ¿no? Así es, de una u otra manera, pues yo creo que todos los aspectos de nuestra vida están regidos por la ética, por la moral, incluso por el derecho. Yo tuve un profesor en la universidad, aunque no estudié derecho, que era mi profesor de Derecho Marítimo, que él decía que todos, así estudiáramos lo que estudiáramos, debíamos ser un poquito abogados en la vida, para que no nos violaran nuestros derechos fundamentales. Rosa, adelante. Pues, pues yo qué pienso respecto a eso, digo que sí, que están estrechamente relacionados porque si uno de los objetivos del derecho es hacer justicia, muy difícilmente eh, eh, podríamos encaminarnos a hacer justicia si no estamos de la mano de la parte ética y la parte moral. Y pues lo que usted dice, profesora, o sea, en todos los aspectos de la vida es importante tener el concepto de ética y pues no solamente que estructurarnos como en la parte objetiva, o sea, el estudio de la ciencia como tal, sino también el trabajar, el ser realmente unos seres humanos ideales para poder ejercer esto que es tan importante para la sociedad, que es el derecho, porque ahí atañe, pues digamos que la parte normativa y que hace impacto sobre la convivencia entre nosotros mismos. Así es, acuérdense que el derecho no solamente es hacer justicia o litigar, sino que también el derecho pues incluye las normas, algunas normas básicas de convivencia entre nosotros como miembros de un constructo social. Omar. Sí, profe, pues básicamente mi intervención estaba orientada a lo mismo, que el derecho pues básicamente regula la conducta humana, digamos que eso es lo que hace, pero el derecho de una u otra manera es coercitivo o sancionatorio, porque pues puede generarle usted infracciones tanto en materia penal como en materia civil y con respecto a la ética y la moral, pues no existe de pronto esas sanciones morales o éticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, digamos que ahí puede existir esta diferencia, ¿no? Sí, claro, tenemos que tener claro pues que el derecho no es solamente impartir justicia, sino también sancionar a aquellos que no cumplan con las normas de una sociedad. Néstor, adelante con tu reflexión, buenos días. Buenos días, profesora. Bueno, pues yo creo que pues efectivamente sí están relacionadas, así como el derecho es cambiante o ha sido cambiante en la historia del hombre, también la moral y la ética pues son cambiantes, han venido cambiando en lo largo de la historia del hombre y del humanismo del hombre. Pues también
el derecho sirve como para regular y que no se vulnere esta moral, esta ética, que no la atraviese, y pues también pues es impuesto tanto la ética y la moral como el derecho o las normas que regulan o que ayudan a que no se viole esa moral y esta ética, pues las relaciones de poder, ¿no? Que son las que finalmente imponen las normas también apoyadas pues en la costumbre y en las relaciones sociales, económicas y políticas. Ese es Así el es. aporte. Gracias, Néstor. Aunque este texto es basado o enfocado en Perú, el autor es peruano y hace algunos ejemplos sobre el tema del derecho en el Perú, y en América Latina el derecho es muy parecido en casi todos los estados. Nosotros tenemos una tradición que viene del derecho francés, de ese derecho que tiene una necesidad de ser positivizado y de ser codificado. Entonces, digamos que aplica estos tres enfoques de investigación aplican para también nuestra forma de estudiar el derecho. Vamos a ver qué dicen los expertos, y cuando digo los expertos me refiero a algunos profesores y en este caso un profesor de una de las facultades de derecho más importantes de América Latina, que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre la importancia de la investigación jurídica. Entonces vamos a ver este video y vamos a reflexionar también sobre él y sobre la importancia que tiene investigar o hacer investigación jurídica y sociojurídica. Me confirman porfa por el chat alguno si se escucha el video. Hoy vamos a hablar de la importancia de la metodología de la investigación en el campo del derecho. La metodología de la investigación implica el conocimiento de las herramientas que desde la licenciatura alguien que estudia en derecho debe conocer y aplicar. Esta importancia radica en que no necesariamente las herramientas de investigación se aplican para hacer una tesis de grado, ni necesariamente para alguien que quiera profundizar en la investigación en un posgrado. Las herramientas de investigación son las herramientas que cualquier profesionista desde su licenciatura, en su formación esencial, debe conocer y aplicar para su buen desempeño profesional. ¿Cuáles serían estas herramientas o técnicas de investigación que un estudiante de la licenciatura en Derecho debe conocer? Básicamente son dos: las técnicas o herramientas documentales y las técnicas o herramientas empíricas. Las técnicas o herramientas documentales son las que nos van a servir para hacer el estudio de las fuentes formales del derecho. Y las técnicas o herramientas empíricas nos van a servir para el estudio o análisis de las fuentes reales del derecho. ¿Cuáles serían estas herramientas que nos van a permitir estudiar las fuentes formales del derecho? Las fuentes formales del derecho, si nos preguntamos cuáles serían, pues serían todas aquellas fuentes en las que la producción de lo que se considera el derecho es elaborado por otros. ¿Cuáles son esos otros que nos proporcionan información para estudiar el derecho? Pues es el legislador, a través de toda esa producción legislativa, ¿verdad?, que deriva de los congresos. También está la producción derivada de las fuentes del Poder Judicial, ¿no?, todo ese cúmulo de resoluciones judiciales que los poderes judiciales desarrollan. Esa es otra fuente formal del derecho. Y por último, se considera también como una fuente formal del derecho la que producen los académicos, es decir, la doctrina, la llamada doctrina. ¿Cuáles serían, por otra parte, las fuentes reales del derecho que es necesario estudiar también como parte de las herramientas que un estudiante de la licenciatura debe conocer y aplicar? Se considera que son fuentes reales del derecho aquellas que son el producto
de mi observación directa de hechos relacionados con mi propio tema de investigación. Por un lado, esto se da a conocer la parte propiamente dicha empírica, ¿no? La observación directa de hechos relacionados con mi tema. Pero por otra parte también se considera que es parte de nuestras herramientas de trabajo la aplicación de cuestionarios a personas que están relacionadas con nuestro tema de investigación, que esto sería la entrevista. En el análisis que se hace de las fuentes formales del derecho, tendríamos básicamente que organizar esta investigación con base en lo que se da a llamar el fichaje. El fichaje, que significa básicamente organizar dos tipos de información de esas fuentes que producen los demás relacionados con el derecho. Por un lado están las fuentes, la organización de la técnica de fichaje a través de la elaboración de las fichas bibliográficas, es decir, organizar los datos de autoría, de qué título tiene ese documento, dónde se publicó y la fecha de su publicación. Esto es lo que se da a llamar la ficha bibliográfica. Por otro lado, después de esta organización de la ficha bibliográfica con estos datos, entramos al análisis de las fuentes documentales hechas por los demás, decíamos, legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, donde vamos a hacer su lectura y ahí vamos a tratar de organizar ese contenido de nuestra ficha de trabajo, ¿verdad? Aquí ya es la ficha de análisis o de trabajo, en donde vamos a describir con nuestras propias palabras de qué trata el documento a analizar. Otra parte sería la interpretación de ese documento, tratando de dar respuesta a la pregunta que establece, propone o concluye ese documento. Y por último también, no hay que olvidarlo, porque esto a veces se suele olvidar, que quien analiza un texto legislativo, documental, doctrinario o jurisprudencial, se olvida uno de dar su propia opinión. Tenemos que dar nuestra propia opinión para formar y cerrar la parte del fichaje de trabajo con lo que se da a llamar la crítica, es decir, nuestra opinión sobre lo que el texto hecho por los demás propone, establece o concluye. En relación con las herramientas o técnicas ya mencionadas para un análisis de fuentes reales del derecho, como es la observación directa, aquí la observación directa de hechos relacionados con mi tema de investigación, tendría que llevar yo un diario de campo o de trabajo, es decir, llevar las anotaciones de eso que yo observo, de esos hechos relacionados con mi tema, en donde prácticamente voy a hacer una ficha de trabajo empírica, es decir, voy a describir el hecho, voy a interpretarlo y voy a dar mi crítica. Así como lo hice con mi ficha de trabajo documental, basado en lo que dicen los demás, ahora lo voy a aplicar para la observación de un hecho que yo hago directamente, que a mí me consta, describiéndolo, interpretándolo y criticándolo. En relación con otra herramienta para hacer el análisis de fuente real del derecho, lo que yo tengo como opción para ampliar mis fuentes de información relacionados con mi tema de investigación sería el de aplicar un cuestionario a personas relacionadas con mi tema de investigación. En esto es lo que comúnmente se suele decir, sería entrevistar a una persona relacionada con mi tema de investigación. ¿Cuántas? Pues el mayor número de personas que pueda hará que el crecimiento de toda la masa de información, tanto de fuentes documentales basada en lo que dicen los demás, en los textos legislativos, en los textos jurisprudenciales o en los textos doctrinales, lo voy a ampliar con lo que yo observo en relación con los hechos relacionados con mi tema de investigación, más la información que yo voy a obtener basada en las preguntas que yo hago y que obtengo como respuestas de las personas
relacionadas con mi tema de investigación. Espero que este panorama de la investigación y sus técnicas te lleven a reflexionar en el sentido que la importancia que se tiene para aprender cómo se investiga en el campo del derecho no solo sirve para obtener un grado académico o realizar estudios de posgrado, sirven para tu ejercicio profesional cuando accedas a un despacho, a un espacio legislativo de asesoría, o bien cuando te dediques a hacer docencia o te dediques a la administración pública. Las técnicas de investigación documentales y empíricas que aquí he mencionado te tienen que servir, las tienes que aplicar. Esto va a hacer que el apoyo y desarrollo profesional en lo personal lo puedas llevar más allá de las aulas para aplicarlo en tu ejercicio profesional. Espero que esto te haya sido muy útil para que puedas, tanto en la licenciatura como en el posgrado o en tu ejercicio profesional, aplicar tus técnicas de investigación. Muchas gracias. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, aportes, todo claro. Melier, adelante. Doctora, me llamó la atención lo que dice el doctor Jorge Alberto, en el sentido de que es para todas las carreras, o sea, cualquier profesional debe conocer esos dos elementos importantes, como es la observación y aplicar la técnica en la entrevista, ¿sí? Cómo recoger todos esos datos que permitan efectivamente ampliar el campo de estudio y tener como más certeza del hecho de investigar. Y de verdad que pues este video más la lectura que hace ver o sea, le hace ver a uno que todo es una organización, o sea, son pasos que deben ir concatenados para llegar a una conclusión, o sea, no es simplemente uno partir, ve, ya hice esto, o sea, partir, digamos, desde la parte final o plantearse, sino que todo tiene una estructura para efectivamente lograr el objetivo que es investigar. Y que si llevamos a cabo esa estructura, va a ser mucho más fácil que nuestra investigación llegue a un buen puerto, llegue a una conclusión que genere un aporte a la construcción, no solamente de ciencia o de teoría en el campo de estudio que sea, en su caso en el derecho, en mi caso en las relaciones internacionales, sino que también contribuya y genere un aporte a la sociedad en la que nosotros vivimos y en la que somos ciudadanos y a la vez profesionales. Walter. Sí, a mí también me llamó la atención, bueno, además de todos los parámetros que lo está uno como induciendo para hacer una buena investigación, me llamó mucho fue lo que cuando habla de la crítica, no de las fuentes, porque en mi caso particular, uno cuando lee a algún autor, simplemente uno empieza como, pues, bueno, como a enriquecerse con lo que ha dicho el autor o esas fuentes que uno ha abordado, ¿no? Pero generar una crítica, uno me siento como de pronto como que no soy capaz de hacer la crítica porque uno ve a esos investigadores o que han hecho ese trabajo pues como algo superior obviamente que uno porque ya llevan, están realizando eso y también por algunos que de pronto títulos grandes que tienen, ¿no? Entonces, pero ahí cuando él aborda que dice que hay que hacer crítica de la fuente, del texto que uno lee, entonces me parece fundamental, ¿no? Que eso a veces es una barrera que yo a veces me he puesto, que digo, ¿por qué voy a hacer crítica a alguien que logró varios años o tantas investigaciones realizando, ¿no? Un trabajo. Acuérdense, muchachos, y este no es un consejo para esta clase, este es un consejo para la vida, que está bien no estar de acuerdo. Probablemente voy a llevarlo a mi área de estudio, que son las relaciones internacionales. Probablemente Hans Morgenthau, que es el padre de la teoría realista de la política internacional, o Kenneth Waltz, que es el padre de la teoría estructuralista de la política internacional, sean unos expertos muy, muy importantes
en relaciones internacionales y en entender el comportamiento de los estados, pero a veces también está bien no estar de acuerdo con ellos y está bien que nosotros como profesionales en formación hagamos crítica de lo que ellos dicen, porque el pensamiento crítico es lo más importante en un profesional hoy en día, muchachos. Hay que leerlo todo, pero no tragar entero. Hay que hacer pensamiento crítico, hay que controvertir, hay que debatir, y eso lo hacemos leyendo, eso lo hacemos investigando y lo hacemos formulando nuevos cuestionamientos ante lo que estos autores expertos en nuestras áreas de estudio nos plantean. Primera tarea para la semana que viene, y es que reflexionemos sobre cuál de los 3 enfoques de investigación jurídica presentados aquí en la lectura y que yo resumí en clase ¿creen ustedes que es el más importante de los 3? ¿Cuál creen que es el que más relevancia tiene? ¿Y cuál de los 3 es más aplicable a sus intereses de investigación? Y aquí, siendo las 7 de la mañana, voy a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para que el que ya se terminó el café vaya y se sirva más, para que el que ya se terminó la aromática vaya y se sirva más, el chocolatico, la aguapanelita, lo que estén tomando, porque a partir de las 7:05 quiero escuchar a muchos de ustedes, y ya escuché a algunos la semana pasada y ustedes me contaron algunos de ustedes sus intereses de investigación, pero hay muchos a los que no he escuchado y quiero escuchar a por lo menos 5 o 6 personas que me cuenten cuáles son sus intereses de investigación. Porque hoy vamos a hablar del tema de investigación y vamos también a ver cómo se elige un tema de investigación. Ya hablamos la semana pasada de la idea de investigación. Ya les conté cuáles son las fuentes que nos permiten escoger una idea de investigación. Entonces hoy vamos a hablar de cómo se escoge un tema de investigación, porque la próxima semana ustedes van a presentarme de una forma muy didáctica y que la vamos a ver también en un video muy práctico, cómo me van a presentar ese tema de investigación que decidieron escoger, porque acuérdense que el producto final de esta clase es la presentación de una propuesta de anteproyecto de investigación o de una propuesta de investigación. Entonces, en 5 minutos arrancamos. Doctora, disculpa. Dime, Gloria. El enlace de este señor profesor tiene, me imagino que tendrá más videos. ¿Está en la plataforma el enlace o es lo mismo? Yo les comparto el canal de YouTube a la plataforma cuando suba la grabación de la clase y esta presentación. Muchas gracias, muy amable. Entonces, en 5 minuticos arrancamos con los intereses de investigación. El que quiera participar, que me encanta que participen tanto y les felicito ese ánimo de tener esta clase tan dialógica, puede ir levantando la mano. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarme su interés de investigación? ¿En qué le gustaría investigar? ¿Qué tema le llama la atención? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ninguno? ¿O todavía están buscando el tinto? Grace, adelante. Ya estamos aquí. Hola, buen día. Hola. Bueno, nosotros, porque decidimos trabajar con Omar. Muy bien. Nos había dicho que podíamos trabajar en par. Sí. Y con Omar decidimos trabajar el tema del trabajo informal en Colombia, ¿no? De acuerdo, pues, también al tema actual que nos hemos visto enfrentados con el tema del COVID. Y como arista adicional o tópico, queremos trabajar en este trabajo informal, queremos averiguar cómo se ve el trabajo infantil, ¿sí? También queremos saber las estadísticas, cómo tener conocimiento de cómo la infancia la manipulan, y también se ve afectado pues el tema del maltrato en este trabajo informal. Básicamente bueno, ustedes iban a hacer un trabajo muy cuantitativo, porque en este tema de trabajo informal o de empleo hay que usar estadísticas sí o sí, así que ustedes van a hacer, o su interés de investigación es un tema muy cuantitativo. Acuérdense, y ya lo vamos a ver ahorita, que siempre todos esos temas o esos intereses de investigación que tengan también debemos ver cómo
generan un aporte al derecho. ¿Cómo se relaciona, Grace, este tema o este interés de investigación que Omar y tú tienen con su profesión, con el derecho? Vale, sí señora, gracias. Maximiliano, adelante. Gracias, profe, buen día. Bueno, el tema que yo quiero plantear para el proyecto es la aplicación de la conciliación en Colombia. ¿Por qué el tema? Pues como para hacer ver la conciliación como ese canal natural de arreglar controversias. Y pues mostrar el potencial y la importancia de la conciliación, ayudando a entender que pues no todas las controversias son jurídicas y que no todas giran alrededor de lo legal, y pues que las personas son pues esos actores y esos protagonistas de esas controversias y que merecen pues lograr arreglar sus problemas, digamos, que no, pues, no de manera jurídica, que pues todos esos problemas jurídicos o todos esos pasos jurídicos que se requieren, pues en muchas oportunidades sobran. Eso se ve pues en el represamiento de procesos en juzgados y todo, y que muchos de esos procesos, no todos obviamente, se pueden arreglar por medio de la conciliación. Muchas gracias. Súper interesante el tema porque eso va a generar un aporte también como una forma de capacitación a la sociedad o de pedagogía, de decirle a las personas, oiga, concilie, hablando se arregla todo y nos evitamos lo engorroso de un proceso judicial. Exactamente. Me encanta ese También tema. va, qué pena interrumpirla, profe, también va enfocado sobre todo a esos abogados que, o sea, la vieja guardia le llamo yo, que Que les creen que todo... encanta ir a un juzgado. Exacto, sí, sabiendo que, y lo hacen por cobrarle al usuario, no porque lo puedan arreglar en un centro de conciliación, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, esa Me, mentalidad hay que cambiarla. me encanta ese tema. Súper. Gracias. Carlos, adelante. Doctora y compañeros, el tema mío que quiero presentar es realizar un diseño de un instrumento de presentación frente al tema de la responsabilidad médica. Obviamente, pues es un análisis de tipo cualitativo, en el cual pudiera yo estandarizar procesos para que cuando se presente un caso en el tema de la responsabilidad médica, pudiera yo decirles a los abogados y a los médicos, mire, este es el flujograma del tema de la responsabilidad médica, y poder facilitarle la interpretación del tema y de la inquietud que tenga tanto abogados como médicos frente a la resolución del tema fundamental de responsabilidad. Ese es el tema mío, doctora. Me gusta, me parece interesante y muy necesario en estos tiempos en donde a veces los médicos o los centros médicos no se hacen responsables de algunas causas y de algunos daños que le causan a los pacientes. Me gusta y aunque hay que desarrollarlo un poquito más, Carlos, y pues ya las siguientes clases lo iremos haciendo en conjunto. Vale, doctor, gracias. Rosa, adelante. Pues, profe, yo hice dos cosas. Uno, pues, enfocado en la parte de mi profesión, y otro, pues, que me gustaría, o sea, es como un ideal que quisiera hacer más digamos que en forma personal. Entonces, el primero, o sea, el de mi profesión, es crear un sistema práctico en el pequeño y mediano empresario para reducir el impacto de la tributación, creando cultura tributaria. Eso por un lado. Y el otro, cómo podría establecer también un método, una metodología encaminada a rescatar valores y principios en los jóvenes y crear conciencia en la importancia y el impacto que esto tiene en una sociedad. Bueno, el primer tema, tú eres contadora pública, ¿cierto? Sí, señora. Sí, para mí todos estos temas de impuestos, tributación, para mí todo esto es un mundo desconocido. Pero me parece un tema muy idóneo, me parece que
el pequeño y mediano empresario, y que las pymes en Colombia son el 90% de las empresas formadas en el país, no tienen acceso a la capacitación suficiente pues para entender cómo deben funcionar todos estos procesos, y creo que esta investigación a mediano y largo plazo puede generar un impacto para ellos. Que hay una desinformación en esto, y pues el miedo claro, o sea, el digamos, miedo de que no la declaro palabra impuestos me viene la DIAN. Exacto, la palabra impuestos crea un temor, y aparte de eso, pues muchas veces abstiene a las personas a formar empresa por eso también. No, pero dígame, si a mí me dicen viene la DIAN, yo me asusto, porque es que Sí. no, esa gente es terrible. Entonces hay que trabajarle un poquito más a esa idea. Yo creo que para efectos del curso y de tratar de combinar tus dos profesiones, nos vamos con esa. La otra me parece supremamente interesante, pero pues ya la podrías, si estás realmente interesada en Sí, ella, más adelántico. hacerlo ya un poco más adelante o a tema muy, muy personal. Néstor. Bueno, mi planteamiento de investigación sería como cómo los cambios en el ambiente y en la naturaleza llegarían a causar una generación de normas de alto impacto a la sociedad. Eso sería, ¿cómo serían las razones de legitimidad, eficacia y validez de estas normas? Desarrolla un poquito más la idea. Sí, o sea, digamos que los cambios como veníamos hablando, de las costumbres de la sociedad, a veces se da por una problemática que se viene y que se quiere como controlar. Entonces, pues estamos pasando por una problemática, digamos, ambiental que cada vez es más visible. Entonces, en un futuro tendrán que imponerse normas, un futuro muy cercano, mucho más fuertes, que afectan la sociedad. Digamos, una de ellas va a ser de una manera, hacer como un control de la población, un control para que las personas, pues no, de una u otra forma tiene que reducirse la población. Entonces, digamos, esto ya lo hemos visto en China, y digamos en Occidente, esto fue visto para que tuvieran un solo hijo las personas, y esto fue visto muy mal desde los derechos humanos, desde Occidente, pero en un futuro se va a tener que implementar algún tipo de medidas de este tipo, y otro tipo de medidas. O sea, vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida, y el derecho, la legislación, la normatividad lleva a que los seres humanos cambien este modo de vida. Entonces hay que ver cómo se puede aceptar, cómo se va a dar validez a estas normas. Quizá esa sea la clave para combatir el cambio climático, y los estados no se han dado cuenta de ello. Un planteamiento interesante pero polémico. Pero tenemos que seguirlo trabajando, Néstor, en las siguientes clases. Ok. Isabel. Isabel. Sí, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Profe, pues la clase anterior le había, digamos, planteado una idea. Me dijo su merced que la centrara más. Entonces, vamos a arrancar. Primero que todo, pues vamos a trabajar con el compañero Charles Torres, y vamos a empezar a trabajar el tema de investigación sobre la pregunta y sobre el enfoque para determinar si la problemática ambiental en Colombia surge en base a un problema social o legislativo. Y esta investigación pues la queremos plantear desde el método cuantitativo, profe. Ok, si la problemática ambiental en Colombia es un tema legislativo o un tema cultural. Problema social, sí, señora. Social. ¿Qué problemática ambiental? ¿Qué tipo, o sea, cuando me hablas de la problemática ambiental, me hablas de qué? ¿De la contaminación de la capa de ozono o de la tala de bosques? En general, de toda la problemática ambiental que hay en este país. Profe, sería entonces más que todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la de árboles, manejo de basuras, okay, y conservación de nuestras fuentes hídricas. Entonces, profe. Listo. Bueno, ahí vamos seccionándolo un poquito más, vamos cerrándolo un poquito más. Perfecto. Gracias, Isabel. Walter.
Pues, profe, yo, la idea es como abordar y empalmar con mi carrera de comunicación y también como activista que soy de grupos étnicos, ¿no? Entonces, sería como plantear como una investigación para a través de la investigación lograr tener herramientas para asesorar a personas que no tienen esa capacidad de pagar un abogado, sino como ayudarlos a que logren cumplir sus derechos. Entonces, en ese aspecto, yo pues hice una pregunta que es, además de la Constitución Política de Colombia en 1991, Ley 70 del 93 y demás normas internacionales en pro de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, ¿por qué es la población más excluida y vulnerable del país donde no se les aplica en gran proyección sus derechos humanos? Entonces sería como parte de la pregunta que me surge. Y también sobre la hipótesis, hablo sobre cómo la reforma constitucional del 91, Colombia inició un amplio desarrollo normativo en favor del reconocimiento de esta población. Y asimismo también sobre el convenio 169 de la OIT, que manifiesta que los pueblos indígenas y triviales deberán gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculo ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. Entonces, más o menos eso es como la idea que me he planteado, ¿no? ¿Te vas a enfocar en las tres comunidades, afro, raizales y palenqueros? Sí, porque es que prácticamente se han dividido, pero es el mismo pueblo negro que es al que se le aplica la misma legislación. Pero entonces en ese caso sería como hacer una investigación no tan amplia, sino aquí en la ciudad, tomar de pronto algunas localidades, o también como yo hago parte de un ente consultivo, donde ahí convergen todas las personas, delegados de toda la ciudad. Entonces también ahí con esa fuente podría también generarse esta investigación. Sí, lo más importante es que tenemos que empezar a cerrar un poco más esta investigación, porque si lo hacemos a nivel Colombia, se nos va a ir la vida entera en ello. Claro, ajá. Listo, tenemos que seguir conversando sobre el tema. Recomendación para todos, esto es una idea de investigación. Háblenla con otras personas, cuéntenle a otras personas lo que quieren investigar, para que esas otras personas, así como yo les doy un concepto, también les digan lo que piensan, y de esa manera ustedes vayan cerrando un poco más su tema de investigación. Gloria. Para bendecido día nuevamente. A ver, nosotros estamos ya trabajando sobre un proyecto en la institución. Entonces, voy a hablar a manera personal, o sea, como psicóloga, como docente y como mamá. Siempre estamos en función de ayudar. Y nosotros tenemos un programita dentro de la institución donde colaboramos varios docentes para unos mercados, para unas familias, sobre todo desde los tiempos de pandemia, desde el año antepasado. Entonces ya es hora de pues poner muy bueno todo este tema de investigación y todo para plasmarlo, ¿no? Porque es que cuando uno ya está en el campo de las situaciones donde se ven las necesidades. Entonces aquí yo he visto, fuera de muchas, porque hay muchas, entonces crear como unas alternativas de apoyo en mujeres y hombres para que desarrollen como otras especies de actividades. Diferentes a las actuales, porque es que hay gente que se cree, se establece solamente en una sola cosa, yo solamente sé hacer esto y como, o sea, la idea es como quitar ese miedo de que somos capaces y son capaces de realizar otra clase de actividades que les pueda generar algunos recursos económicos y pues estar bien en familia, bueno, que ya se arregle la situación más que todo económica, ¿no? Y lo económico también lleva a lo familiar, a lo social y a todo. Sí, la idea es tratar de quitarles ese miedo, como que ellos hagan otras cosas, pero que esas cosas también estén relacionadas si van a hacer proyectos que sean con material más o menos reciclable, pues que tenga que ver con el ambiente, porque pues también se les ha llamado
mucho la atención para que estén cuidadosos con nuestro ambiente, que está tan complicada la situación. Es por ese lado, doctora. Gloria, es un tema que hay que hablar, hay que trabajar, porque todavía no lo veo muy claro como una investigación, pero estoy segura que de lo que vamos a hablar hoy y lo que deben presentar la semana que viene, pues vamos a poder verlo un poco más claro. Sí, la el idea es panorama. plasmarla, sí, doctora, gracias, mi amor. Listo, entonces, bueno, vamos a hablar. La semana pasada hablamos de la idea de investigación y esto que ustedes me están contando acá son ideas de investigación que tienen. Ahora vamos a transformar esa idea en un tema, en el tema de investigación. Entonces, por eso el objetivo de esta parte de la clase es abordar los aspectos más relevantes en torno a la elección y definición del tema de investigación, que es el primer aspecto clave a la hora de formular nuestra propuesta, nuestro proyecto de investigación. ¿Cómo se elige el tema de investigación? ¿Por qué es importante elegir el tema de investigación? Resulta que la elección del tema es un momento clave en el proceso de investigación y es el más difícil de todos, porque uno tiene muchas ideas, producto de su formación profesional, producto de sus intereses personales, producto de sus vivencias. Entonces, esta es la etapa más creativa. Aquí es donde ustedes pueden sacar a flote toda esa creatividad que tienen, todo ese ingenio que tienen. Pero a veces disponemos de poco tiempo para formular el tema de investigación. Entonces, y ustedes lo están viviendo en este momento. Yo desde la semana pasada ya les dije, bueno, la idea de investigar, ¿qué es lo que quieren investigar? ¿Qué les gustaría investigar? ¿Por qué? Porque muchas veces esto es así, esto es de momentos. Entonces, a veces, como hay poco tiempo para elegir el tema de investigación, a veces lo elegimos a la loca y no somos muy conscientes de ello. Entonces, hay que fijar unas prioridades a la hora de elegir el tema de investigación. ¿Cuáles son esas prioridades? Ya las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir nuestro tema de investigación? Debemos tener en cuenta 3 cosas principalmente. La primera, realizar una serie de preguntas sobre esas primeras ideas, todo eso que ustedes me han venido contando. En esta fase, el orden de las preguntas no es importante, pero sí cómo las formulen. ¿Qué queremos decir exactamente con cada pregunta? Por ejemplo, cuando ustedes hablen con su mamá, con su papá, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, sobre el tema de investigación, pregúntenles algunas cosas, pero traten de formular esas preguntas de la mejor manera posible para que su interlocutor no se vaya a confundir y no termine confundiéndolos a ustedes. En segundo lugar, después de esto, pues ya elegir propiamente dicho el tema y teniendo en cuenta el tiempo del que disponen para realizar su investigación. Muchas veces los investigadores disponemos de hasta 1 año para realizar nuestras investigaciones. Pues hagámonos nosotros mismos como investigadores la siguiente pregunta. ¿Qué queremos saber? Yo les pongo un ejemplo. Yo estoy investigando sobre el impacto de la cooperación internacional para el desarrollo en la construcción de paz y reconciliación en Colombia. Y lo que yo quiero saber es si realmente los programas, proyectos y recursos de la cooperación internacional para el desarrollo pueden contribuir a la construcción de paz y reconciliación en Colombia. ¿Por qué? Porque es la cooperación internacional para el desarrollo una herramienta de relaciones internacionales que permite generar capacidades conjuntas y permite el compartir capacidades de aquellos estados o de aquellos países que tienen una experiencia en un tema determinado con otros países que están transitando por periodos difíciles. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, si realmente la cooperación internacional para el desarrollo puede ayudar a que Colombia genere un ecosistema de construcción de paz y reconciliación. Entonces, a la hora de elegir el tema, ese tema que ustedes elijan debe ser concreto y accesible. Debe ser un tema sobre el que ustedes puedan encontrar bibliografía, sobre el que ustedes puedan encontrar todo lo que se ha dicho, sobre el que se hayan dicho cosas para que ustedes tengan algo que leer y donde puedan recoger datos de interés. También debe ser una temática con la que puedan contar con una ayuda efectiva, es decir, que haya algún experto sobre ese tema, que llegado el caso, sea amigo de ustedes, conocido de ustedes, profesor de ustedes, los pueda ayudar a resolver algunas inquietudes sobre ese tema. Pero lo más importante es que ese tema que ustedes elijan debe ser de vital interés para ustedes.
Ustedes deben sentir curiosidad innata por ese tema, porque de esa manera ustedes van a estar siempre motivados a realizar esta investigación. Y cuando se presenten problemas, por ejemplo, no encontré la información, no hay nada dicho, no me quieren colaborar con las encuestas, no me quieren colaborar con las entrevistas, eso no los desanime, sino que por el contrario, los anime a continuar con la investigación y a superar todos esos obstáculos. Eso es lo más importante, que ustedes realmente estén convencidos de que eso es lo que quieren investigar y estén enamorados de ese tema que quieren investigar. Entonces, cuando ya tengamos todo eso y para determinar qué queremos saber exactamente de esa problemática que nos hemos planteado, pues debemos tener en cuenta 3 aspectos. La primera, tenemos que contextualizarlo. Vamos a hacer nuestra investigación a nivel local, es decir, solo de Bogotá, a nivel regional, es decir, solo del departamento de Cundinamarca, a nivel nacional, nos vamos a meter con toda Colombia, o por el contrario, nos vamos a ir a investigar en todo el mundo. ¿Qué impacto va a tener esa investigación a nivel social, a nivel cultural, a nivel ambiental, a nivel educativo, tecnológico, político, económico? ¿Cuál es el impacto de esa investigación? Y pues determinar un espacio temporal. ¿De qué momento a qué momento vamos a investigar? Porque pues no podemos investigar desde 1810 hasta el 2021 porque se nos va a ir la vida, sino determinar un espacio de entre 5 a 10 años para generar nuestras investigaciones. Una vez elegido el tema de investigación, es importante que formulemos por escrito no solamente la pregunta que tenemos, sino también cómo pensamos responderla, qué idea tenemos para responder eso. Entonces, primer consejo que les doy en este momento a todos los que me han contado su interés de investigación y a los que no, escríbanlo, escriban todo. Toda idea que se les venga, todo cuestionamiento que se les venga a la mente de ese tema de investigación, escríbanlo. Siempre hay que tener las cosas escritas en un papel. Y les voy a dar 8 consejos para que elijan bien su tema de investigación. Porque todavía esa idea que me dieron, todavía la pueden cambiar, todavía pueden variarla. Primero, no solo tengan un tema o una idea ahí en la cabeza, tengan varios temas que les gusten, que sean de su interés, que les llamen la atención, que les generen curiosidad. Segundo, revisen los antecedentes. ¿Qué se ha dicho de ese tema? Busquemos un artículo, un texto, una ley, algo que se haya dicho de ese tema, para que nosotros sepamos qué se ha dicho y qué queda por decir. Tenemos que elegir un tema de investigación que esté acorde a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades. Ustedes tienen una ventaja muy grande, muchachos, y es que ustedes ya tienen otra profesión. Ustedes ya son psicólogos, contadores, ingenieros, administradores. Entonces ustedes ya tienen unas fortalezas. Miren un tema que esté dentro de sus fortalezas. No nos vamos a poner a investigar, o María Isabel, que estudió Relaciones Internacionales, no se va a poner a investigar sobre cómo llegó el hombre a la luna, porque María Isabel de ingeniería, eso para María Isabel es una ciencia oculta. Entonces, esa es su principal debilidad. O María Isabel no se va a poner a hacer una investigación cuantitativa donde tenga que sacar métodos estadísticos si a María Isabel los números no se le dan. Empecemos a delimitar el tema, a irlo cerrando, así como hizo Isabel. Ya vamos cerrando las cosas, vamos haciéndolo más chiquito. Acuérdense lo que hablábamos la semana pasada. No por mucho abarcar, vamos a tener una investigación muy buena. De pronto, mientras más pequeño sea nuestro campo de estudio, mucho mejor. Traten de tener un tiempo disponible para hacer la investigación. La investigación, muchachos, no es un proceso ni corto ni fácil. Entonces, traten de tener tiempo disponible para que puedan leer, para que puedan analizar, para que los que trabajan en grupito, en pareja, puedan discutir, etcétera, etcétera. Muy importante. Estas investigaciones y todas las investigaciones que ustedes hagan deben representar un aporte a su carrera. Y un aporte no solamente a su primera carrera, sino a la que están estudiando en este momento, al derecho. Cómo estudiar todos esos temas de interés que ustedes tienen generan aportes al campo del derecho. Y que no limiten sus estudios posteriores. Es decir,
que la investigación que ustedes hagan ahora no sea que la hicieron, se acabó y ya no quedó más que decir de ese tema, sino que cuando ustedes estén haciendo una especialización, una maestría o hasta un doctorado, si les interesa realmente ese tema, puedan construir carrera de investigación sobre este tema. Y el principal consejo que les doy hoy, que yo sé que para muchos estudiantes universitarios cuando se habla de investigación es muy difícil. Disfruten el camino de la investigación. Cójanle amor a la investigación. Porque solamente así van a lograr realmente que aquello que investiguen tenga un impacto y sea verdaderamente útil para la sociedad. Ahora vamos a ver de una manera muy práctica cómo hacemos todo esto que yo les he dicho. Y préstenle mucha atención a este video porque aquí está la actividad que van a presentar todos y cada uno de ustedes durante 5 minutos. Cada uno va a tener 5 minutos la semana que viene para presentar la siguiente actividad. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Espero que muy bien. Les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el segundo video de una serie de tutoriales donde les explicaré paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les mostraré cómo elegir y delimitar el tema de investigación. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, en la descripción te dejo el link de mi video anterior. Para elegir un tema de investigación, se debe tomar en cuenta el gusto o interés que tienen por el tema, pues esto hará que en la mayoría de los casos no renuncies a él y cambies constantemente de tema. Asimismo, debes considerar que el tema de investigación debe poseer al menos 4 características. 1. Que sea viable. ¿Qué quiere decir esto? Que haya suficientes fuentes de información accesibles para realizar tu trabajo. Las fuentes de información más importantes son los libros, las revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Debes considerar eso para elaborar tu trabajo y no tengas problemas a la hora de redactar. 2. Que sea novedoso. ¿Qué significa esto? Que sea un tema que actualmente sea susceptible o emergente en este caso dentro de tu disciplina para elaborarlo, para lo cual te puedes apoyar en muchas ocasiones de lecturas previas o de asesoría por parte de tus profesores. 3. Que sea original. El que sea original no significa que todo el trabajo sea, digamos, desarrollado desde cero. Siempre debes de partir de otras fuentes documentales básicamente. Pero sí, la originalidad recae sobre todo en la población a la que tú vayas a estudiar y en los instrumentos que vayas a aplicar, ya seas técnicas como la entrevista, encuesta, focus group, etc. Y número 4, el beneficio social. El beneficio social consiste en que tu trabajo debe tener algún beneficio a tu comunidad, a la sociedad en la que te estés desarrollando. Y bueno, ¿cómo debe ser ese beneficio? Eso lo vas a explicar a lo largo del trabajo. Bueno, aquí para ejemplificar cómo elegir y delimitar el tema y que les puede ayudar muchísimo, es precisamente estos pequeños elementos que acabo de señalarles a continuación, que es el tema, la problemática, población de estudio, lugar de estudio, duración de la investigación y el título del trabajo. En mi video anterior les explicaba que no hay que confundir el tema con la problemática y con el título del trabajo, a pesar de que exista una relación entre ellos. Yo lo que voy a hacer es ejemplificar con un tema para que podamos ir desarrollando todos los demás puntos. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué tema es el que me gusta o me gustaría trabajar. Yo aquí voy a poner un ejemplo, como el caso del bullying y las estrategias de prevención. Si se dan cuenta, ese es el tema que voy a trabajar, no es el título de mi trabajo, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo voy a trabajar el bullying y las estrategias de prevención que se utilizan en las escuelas. Ahora bien, la problemática lo voy a tratar de sintetizar porque finalmente este es un ejercicio de síntesis. ¿Cuál es la problemática que se presenta a nivel general y en particular
en donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Lo que yo voy a poner aquí es que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Bueno, si se dan cuenta, la problemática yo la sinteticé prácticamente en una sola línea. Ustedes van a decir, no, pero es que a mí me piden 2 o 3 cuartillas de problemática. Eso ya será el siguiente apartado, que es el planteamiento del problema. Ahí vamos a desarrollar precisamente toda esta problemática. La población de estudio. Aquí hay que pensar cuál es la población de estudio que vamos precisamente a atacar en nuestro trabajo, que vamos a estudiar en su trabajo. En este caso, lo que voy a poner es que vamos a trabajar con docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de la preparatoria. Voy a inventar aquí un nombre: José Martí, turno matutino. Ustedes deben tener claramente determinado, cuando estén realizando su proyecto de investigación, bueno, cuál será su población de estudio. En este caso son los docentes y alumnos de este grupo específicamente. ¿Cuál va a ser el lugar de estudio? Vamos a poner la ciudad de Puebla. ¿Cuánto va a durar la investigación? Aquí ya depende del tiempo en que la universidad o la institución donde estén realizando la investigación pues les dé para elaborarla. En este caso vamos a poner que vamos a demorar 1 año realizando la investigación. Y el título del trabajo, vean, ya cuando lleguemos a estos puntos ya tendremos delimitado varios aspectos. Esto nos va a permitir elaborar el título del trabajo. El título del trabajo debe decir qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuál es nuestra población de estudio y dónde vamos a estudiarlo. Entonces nuestro título tentativo, considerando estos elementos que ya los tenemos acá arriba, pues sería más o menos así. Bullying y estrategias de prevención, que fue nuestro tema, si se dan cuenta. Pero vamos a agregar el lugar donde lo vamos a hacer y la ciudad. Más adelante vamos a desarrollar en la población de estudio, bueno, cuál será nuestra muestra, etcétera. Pero básicamente así nos quedaría este ejemplo. Aquí le modificamos en la escuela José Martí, le ponemos comillas. Y así es como quedaría ya nuestro título del trabajo, nuestro tema y nuestra problemática, la cual vamos a desarrollar en el siguiente video, cómo se elabora el planteamiento del problema y posteriormente las preguntas de investigación. Bueno, queridos educandos, espero les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad este video. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta la próxima. Bueno, chicos, eso que ustedes vieron en ese video, ese pequeño documentico de Word que ustedes vieron en ese video, es la tarea para la próxima sesión de clase. Ustedes van a traer en un documento o en una diapositiva, como ustedes quieran, la creatividad la dejo a su elección, esos aspectos del tema de investigación. Porque a partir de la próxima semana, que vamos a empezar a hablar, y que la próxima semana vamos a hablar del planteamiento del problema y de los objetivos de investigación, vamos a empezar ya a escribir nuestra propuesta de investigación. ¿Está claro? ¿Tienen claro lo que vamos a hacer la próxima semana? ¿Lo que deben presentar el próximo viernes? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Entonces, Sí, la profe. idea es que Perfecto, cada gracias. uno va a tener, cada persona o cada parejita, los que estén trabajando en parejitas,
van a tener 5 minutos para presentar esto. Entonces la sesión de clase de la próxima semana la vamos a dividir de la siguiente manera. La primera parte de la clase vamos a hacer la reflexión de los enfoques de investigación jurídica, otra reflexión que está planteada aquí al final de en la siguiente diapositiva. Luego vamos a presentar la operacionalización de los temas de investigación y después vamos a hablar sobre el planteamiento de investigación, cómo se construye el planteamiento de investigación, y siempre vamos a combinar la teoría con estos videos que nos dicen cómo lo hacemos en la práctica. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo cómo se hace en la práctica y vayan poniéndolo en práctica, valga la redundancia. Entonces, la reflexión reflexión final es, bueno, ¿qué consideran ustedes que es lo más importante a la hora de elegir un tema de investigación? ¿Y cuál de los 8 consejos que yo les di han seguido ustedes para la elección del tema de investigación? Con esta reflexión y la reflexión de los enfoques de investigación jurídica, vamos a empezar la sesión de clase del próximo viernes en este proceso de reflexiones que hacemos al principio de la clase. ¿Qué sigue ahora? Ahora les voy a dar 15 minuticos para que vayan y desayunen, para que los que sean papitos y mamitas pues vayan y le echen una vueltica a los niños, porque a las 8 de la mañana, en el módulo de esta semana del campus virtual, el módulo que dice semana 2, viernes 18 de junio del 2021, se va a abrir un quiz de comprobación de lectura. Es un quiz de 4 preguntitas, 2 preguntitas de selección múltiple, 2 preguntas de respuesta corta. Van a tener para realizar ese quiz las 2 horas que nos quedan de trabajo independiente, es decir, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, para que lo hagan. Al final del quiz, pues como las preguntas de respuesta corta no tienen calificación automática, yo calificaré ese quiz el lunes y el martes ya podrán ver la nota en el campus virtual. Preparen estas preguntas de reflexión, esta actividad del tema de investigación y la lectura de la siguiente semana de clase, que también ya está en el campus, que es el capítulo 3 del libro de Roberto Hernández Sampieri de metodología de la investigación, para que podamos hablar sobre cómo se construye un planteamiento de investigación la próxima semana. ¿Alguna duda, algún comentario con las asignaciones? ¿Algo que quieran preguntarme, contarme, decirme? Abro la sección de PQR, de peticiones, quejas y reclamos. ¿O todo está perfecto? Profe, una pregunta. ¿Leer el capítulo 3 de qué? Disculpa. Del libro que está ahí en el campus virtual, que es el de Roberto Hernández Sampieri de metodología de la investigación. Hernández. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, comentario, inquietud? ¿Todo muy claro? Profe, entonces ya nos desconectamos y ya vamos al quiz y a las lecturas, ¿sí? Sí, ya a partir de este momento empieza su sesión de trabajo independiente que va hasta las 10 de la mañana. Aprovechen para hacer el quiz de reflexión, el quiz de comprobación de lectura, que es un quiz muy cortito, son 4 preguntas, y aprovechen el tiempo que les queda para que se reúnan con su pareja o para que empiecen a leer e investigar para la actividad que deben presentar el próximo viernes. Me alegró mucho encontrarme con ustedes hoy, les deseo un feliz fin de semana, la siguiente semana una feliz semana y nos vemos el viernes. Gracias, doctora. Gracias, profe. Gracias, Muchas gracias, profe. Gracias, buen día. Chao.